Vamos a empezar, vamos a empezar la grabación de la videoconferencia. Entonces, muchachos, les voy a compartir un momentico acá el escritorio. Bueno, ahí ven que estamos haciendo el Hangout y voy a ir acá para los de informática. Aquí en el segundo corte dice videoconferencia unidad 3, la derivada, abril 4, segunda grabación, porque pues la anterior no quedó grabada. Ahí pueden picar y van a ver la grabación en YouTube y van a ver el de Blackboard. El de MP4 se encuentra en curso. Para los chicos de industrial van a ir a la unidad 3, también dice unidad 3 derivada, abril 4, segunda grabación, que lo hice hoy en la tarde. Aquí está el link en YouTube, está este link, voy a cerrar aquí este Blackboard, está el link, recuerden que el link no pueden picar desde ahí, les toca copiar y pegar. Y al dar, pues ya ven que baja el link de Blackboard apenas, ¿no? Porque el MP4 no se ha compilado en el otro grupo. Cuando esté compilado les va a aparecer como en la anterior, aquí arriba el de Blackboard y debajo el de MP4, ustedes deciden cuál baja. ¿Listo? Eso para mirar que teníamos un problema, no sé qué pasó en la videoconferencia anterior. Bueno, eso frente a la videoconferencia. Ahora sí, vamos, ahí lo estoy haciendo todavía también en directo, por si se nos presenta algún problema. Entonces vamos a ir acá a una nueva página, voy a pegar unas imágenes. Antes de eso, por favor, Álvaro, John Freddy, Otoniel, que están en este momento, entonces me pueden hacer el favor de poner un chulito si son de industrial. John Freddy de industrial. Ah, no. Bueno, otra vez. Los que son de industrial y los que son de informática. Ok. Bueno. Entonces, voy a compartir con ustedes las imágenes que tengo aquí descargadas. Esta de Fórmulas 1. Bueno. Que trabajamos la clase anterior. Tenemos otra imagen que es la de Fórmulas 2, que también trabajamos la clase anterior, la voy a poner aquí abajo. Me falta una nueva imagen que es la de reglas de las derivadas. Listo. Ok. Entonces, ahí estamos con esas imágenes porque las vamos a usar. Vamos a trabajar sobre el archivo que tenemos de el taller. Les voy a ir acá, tenemos un taller. Voy a bajar el taller de ustedes para poderlo trabajar. Hoy vamos a trabajar más que todo regla de la cadena y vamos a trabajar derivación implícita. Entonces voy a pegar aquí una imagen y vamos a trabajar regla de la cadena.
Dice acá, resolver las siguientes derivadas mediante derivada de una potencia. Bueno, aquí ya nos dicen mediante qué. Igual cuando es raíz cuadrada no nos van a decir mediante qué, sino sabemos que ya tenemos que aplicarle la potencia. A ver, muchachos, voy a ponerle numeración a esto y vamos a aplicar, van a ustedes a escoger un ejercicio. Yo voy a tomar la primera, pues no, porque esa es raíz de x, ¿no? Voy a tomar esta. Entonces, por favor, me dicen cuál ustedes desean escoger. El primero que escriba. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Escojan uno, por favor. ¿Ahora sí? ¿Me están escuchando? Me tuve que salir un momentico. Bueno, entonces, por favor, escogen un ejercicio. ¿Qué número? Bueno, ¿qué número? Me tocó escoger a mí porque está muy tímido hoy. No escogieron ningún número. Entonces voy a escoger, por ejemplo, este 6. Vamos a aplicar regla de la cadena. Entonces, para aplicar regla de la cadena me voy a devolver acá. Aquí me está dando cómo es la regla de la cadena. Yo tengo una función externa y una función interna. Derivo la función externa, la interna por ahora queda igual, y ahora la multiplico por la función, por la derivada de la función interna. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces lo primero, para el 6, cuando tengo raíces cuadradas, lo primero que vamos a hacer es cambiar el lenguaje a un lenguaje mucho más amable. Entonces sería x al cuadrado menos 2x más 3. Todo esto va a estar elevado a la 1/2. Este es el cambio de lenguaje que les sugerí en la videoconferencia anterior, que era para escribir las raíces como potencias. Entonces quedaría a a la n sobre n. Ahora, para derivar esto hay que aplicar regla de la cadena. Hay una función externa y hay una función interna. La función externa es esta potencia, el elevado, tenemos acá, a la 1/2. Y la función interna es este polinomio, es un polinomio de grado 2, en este caso. Esta es la función interna y la otra es la función externa.
Listo. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. Nos dice la regla de la cadena que tenemos que, si a mí me piden f de g de x, derivarla, entonces primero derivo la externa y luego multiplico por la derivada de la interna. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar la derivada. Entonces primero la externa, que esa está con azul. Eso sería, como es una con potencia, vamos a mirar las reglas de la potencia. Mira, aquí está la de la potencia. Dice, el exponente que es n ahora va a ser nuestro coeficiente y queda el nuevo exponente bajado un grado, ¿cierto? Si era 2, entonces queda de grado 1, si era 5, queda de grado 4. Entonces vamos a mirar acá cómo se trabaja. Entonces el exponente queda aquí como coeficiente. Y ahora vamos a bajar un grado. Un medio toca bajarle un grado, o sea, menos 1. Ahora, por dentro la función no sufre ningún cambio. X al cuadrado menos 2x más 3. Miren que cuando yo derivo f' aquí en este, como queda g de x por dentro, queda igualito, tal cual. ¿Listo? Ahora vamos a multiplicar por la derivada de la función interna. Entonces la derivada de la función interna, yo dije que la iba a hacer con este vino tinto, entonces vamos a hacer la función interna. Derivada de x al cuadrado, esa es de potencia, me daría 2 por x exponente a la 1. Como el exponente es 1, pues no se anota. Menos 2 por la derivada de x. Recordemos que esa es la función identidad, la derivada de x es 1. Entonces, por 1. Más la derivada de 3, que es 0. Y ahora organizamos las cuentas. F' de x sería igual. Un medio que multiplica a x al cuadrado menos 2x más 3 elevado a la 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Por, entonces, ¿cómo queda esto? 2x menos 2 por 1, 2 y más 0, pues no se anota. Queda así. Ahora, para poder anotar la respuesta, esto lo vamos a escribir con exponentes positivos. Entonces voy a ir acá, a copiar esto porque ya no me cabe, y nos vamos a ir a otra nueva página. ¿Listo? Acá. Aquí me faltó el exponente. El exponente es menos 1 medio. ¿Listo? Entonces, para poner la respuesta, recuerden que dejamos los exponentes positivos. Esto sería, en el numerador queda 1 por 2x menos 2. Entonces eso me da 2x menos 2 sobre 2 que multiplica a x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Qué podemos hacer en el numerador? Podemos factorizar 2. 2 que multiplica a x menos 1 sobre 2, aquí se me dio el 1 medio, 2 por x al cuadrado menos 2x más 3 a la 1 medio. Y entonces, ¿qué hacemos? Este 2 con este 2 se va. Entonces queda f' de x es igual a x menos 1, queda arriba, sobre x al cuadrado menos 2x más 3 elevado a la 1 medio. Pueden escribir la respuesta así o la pueden escribir de esta manera. Arriba x menos 1, en vez de decir abajo que está elevado a la 1 medio, sería raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 3. Y esta sería la respuesta. ¿En dónde, Álvaro? No me diga que desde el principio. ¿De esta página o de la anterior? Ah, ya.
El exponente es negativo, ¿cierto? Entonces entendemos por qué al ser el exponente negativo que hay en el denominador, porque es el inverso multiplicativo, ¿cierto? Ahí entendemos esa parte. Recuerden que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Entonces por eso este pasa al denominador. Entonces arriba que quedó 1 por 2x menos 2, pues eso me da 2x menos 2. Abajo hay un 2, sigue estando el 2. Ahora yo puedo aplicar aquí factor común, ¿cierto? Tengo 2 que multiplica x y menos 2. El factor común sería 2. 2 que multiplica a x menos 1. Sí, miren, 2 por x, 2x. Y 2 por menos 1, menos 2. ¿Y qué hago? Simplifico. Ya cuando he sacado el factor común, de aquí a acá que hice, factor común, entonces cancelo los dos factores que están en el numerador y en el denominador. 2 se va con 2. Y por lo tanto me queda x menos 1 sobre x al cuadrado menos 2x más 3 a la 1 medio. Ahora la respuesta ustedes la pueden dejar así y es válida, pero también la pueden escribir de esta manera: x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Listo? ¿Ahí estamos bien, Álvaro, o todavía? Todavía estamos perdidos. Ok, bueno. Voy a tomar ahora de nuestro taller otra con regla de la cadena para poder pasar a la derivación implícita. Hoy la videoconferencia es cortica. El sábado vamos a empezar aplicaciones. Las aplicaciones que vamos a empezar son de límites y de gráficas de funciones. Porque pues para que ustedes ahorita en Semana Santa pues tengan más tiempo, se puedan poner a trabajar, a estudiar juiciosos, y eso aclaren bastantes dudas, y después de Semana Santa pues tengan bastantes dudas para las videoconferencias. Solamente nos quedaría la última aplicación, que es con problemitas que están ahí en los ejercicios, y eso lo trabajamos el martes, y ya jueves y sábado de la otra, después de Semana Santa, serían todo lo de resolución de dudas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a tomar una fotico acá. Me dice que las tres una suma de raíces, a ver, ven, me devuelve. ¿Cuál sería? ¿Esta? ¿Sí? Sí, yo sé. Ok, entonces vamos a hacer eso. Raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces f de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más raíz de x. Bueno, entonces siempre que tengamos raíces, ¿qué hay que hacer primero, chicos? Exactamente, el cambio de lenguaje, a dejarlo de forma del exponente. Entonces vamos a hacer primero cambio de lenguaje, pero de manera que sea equivalente, ¿no? Entonces f de x es igual, aquí voy a poner a x al cuadrado sobre 3, y en la otra más x a la 1 medio. ¿Listo? Entonces, una vez haga el cambio de lenguaje, voy a empezar a derivar. Entonces me quedaría, como son ya en forma de base con exponente, es decir, en forma de potencia, aplico la fórmula para las potencias.
Entonces me devuelvo, por acá está, esto es de suma, esta, ¿cierto? La de la potencia. En suma y resta, ¿qué ventaja tenemos? Que usted deriva cada una por aparte, ¿sí? Y luego la suma o la resta dependiendo de los signos que tenga. Entonces, vamos a aplicar la de potencia. Recordemos que si yo tengo x a la n, su derivada, ¿qué me daría? N por x a la n menos 1. Entonces aquí sería la derivada 2/3 por x, vamos a hacerla paso por paso, a la 2/3 menos 1, más 1/2 por x a la 1/2 menos 1. Hacemos las operaciones, f' de x me daría 2/3 que multiplica a x a la 2/3 menos 1, 1 en tercios sería 3/3, ¿cierto? 2/3 menos 3/3 queda menos 1/3. Sí, siempre es n menos 1, por eso le quito menos 1. Miren acá. Esta primita recuerden que es derivada. Entonces la derivada queda así, es la formulita. 1/2 por x a la 1/2 menos 1 a la menos 1/2. Ahora, como las respuestas hay que darlas con exponente positivo, entonces cuando el exponente es negativo me está hablando del inverso multiplicativo. Entonces, ¿cómo me queda? En esta primera queda 2 arriba, no hay más, y aquí queda 3 por x elevado a la 1/3. Más, en la segunda queda 1 arriba sobre 2 por x a la 1/2. Y esta sería la respuesta. Para la derivada, recuerden que la derivada se puede escribir f' de x, se puede también notar como y', o se puede notar de y de x. Cualquiera de las tres notaciones significa derivada. La otra forma es entregar en forma de raíz. Entonces, x a la 1/3 es raíz cúbica de x, más 1 sobre 2, x a la 1/2 es raíz cuadrada de x. Cualquiera de las dos respuestas es correcta porque son respuestas equivalentes. La diferencia de uno al otro es el lenguaje. ¿Listo? Voy a poner una nueva que estaba trabajando. Entonces, esperen un momentico, la busco del taller de la parte de exponenciales y logarítmicas para que las trabajemos. Entonces tomo una foto . Acá. ¿Listo? Entonces, para las logarítmicas y las exponenciales, nosotros vamos a trabajar, recuerden, estas fórmulas que tengo aquí. ¿Listo? Función exponencial natural o de base e, y las funciones logarítmicas. Pero pues para no estar devolviéndome en las diapositivas, voy a escribir acá el compendio. Entonces, si yo tengo f de x igual a cualquier exponencial, es decir, de la forma a la x, ¿cómo sería su derivada? Su derivada es igual a ella misma, a la x, por logaritmo natural de su base, que es a, y si tiene algo interno, por su derivada interna, ¿cierto? Como vamos a trabajar regla de la cadena, pues aquí de pronto salen derivadas internas. Por ahora sí, suponiendo que no tiene función interna. Ahora, si yo tengo este exponencial en particular, e a la x, su derivada es el mismo e a la x. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. La forma general es esta. Esta es la forma general para todos, es la más importante.
Pero ¿por qué la derivada de a la x me da a la x? Entonces, si yo sigo, lo que dice arriba en la forma general dice, eso es la misma e a la x, logaritmo natural de e. Y logaritmo natural de logaritmo natural es en la misma base, entonces esto es 1. Y 1 por e a la x es e a la x. Por eso es que la derivada de e a la x es ella misma. Esa es la más chévere. Para las exponenciales. Para las logarítmicas. Entonces, si yo tengo f de x igual al logaritmo en base cualquiera, base a, de x, recordemos en la tablita ya de derivadas que les puse que era 1 sobre lo que está en el argumento, en este caso, x. ¿Sí? Me devuelvo. Está 1 sobre lo que está en el argumento, por el logaritmo en base a, en el logaritmo de la base de e. Perdón, logaritmo en base e de a. O también se le llama, recuerden que cuando tengo logaritmo en base e, es logaritmo natural de a. ¿Sí? Ok. Entonces, de esta manera. Ahora, esta es la general. Esta es la general. Logaritmo natural de la base. Pero si yo tengo f de x igual a logaritmo natural de x, entonces su derivada me da solamente 1 sobre x. ¿Por qué? Dirán ustedes, pero falta la otra parte. Es que la otra parte me da el logaritmo natural de la base. ¿Quién es la base del logaritmo natural? E. Y E es 1. Entonces por eso queda 1 por 1 de x, pues 1x. Entonces esta es la otra. Entonces vamos a escoger, pues John Freddy, quedamos los dos solitos. Entonces a ti te toca escoger. Escoge una con exponenciales y una donde haya logaritmos. A ver los números para que te quede más fácil escoger. La 3, entonces esa es con exponenciales. Y escoge una que tenga logaritmos. O 2 si quieres de logaritmos. La 8. Listo, entonces vamos a empezar con la 3. La 3 me dice, eso es f de x igual a e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces siempre uno trata, esto es una de mejorar el lenguaje. Aquí este 2 que está en el denominador es una constante que está multiplicando a la función. Entonces esto se puede escribir de la siguiente manera. F de x es igual a 1 sobre 2 que multiplica a e a la x más e a la menos x, ¿cierto? Por regla de derivación me dice, cuando usted tiene una constante que multiplica una función, la constante la saca, deriva la función y luego la multiplica, como dice acá. Miren aquí. Tengo una constante que multiplica la función, entonces dejo la constante y la multiplico por la derivada de la función. Lo que vamos a hacer. Entonces vamos a derivar. Dejo un medio por fuera y multiplico por la derivada de la función. Esta es una función de suma. Entonces, como es suma, yo puedo derivar cada una por aparte. Derivada de a la x, según lo que vimos, es la misma que a la x. Más, aquí yo tengo una función compuesta, porque el exponente es
negativos, no sé a la x, entonces me toca una externa y una interna. La externa es la exponencial, entonces derivada de e a la menos x es e a la menos x por su derivada interna. La derivada interna es el exponente acá. Derivada de menos x le daría menos 1. Derivada de x es 1 por el menos, pues menos 1. Y ahora hago las cuentas. Esto sería un medio que multiplica a e a la x más, más por menos me da menos, ¿no? Menos e a la menos x. Y para poner la respuesta, procuramos ponerla con signos positivos. Entonces quedaría, este por este me quedaría e a la x sobre 2. Este por este menos, como está con signo negativo, entonces queda arriba solo 1 y abajo quedaría 2 e a la x. Y esta sería el resultado. ¿Listo? Miren, aquí ya estamos metiendo regla de la cadena. Esta no parecía que fuera regla de la cadena. Pero, ¿qué pasó? Hubo una interna porque estaba el cambio aquí en el exponente. El exponente no era x, sino menos x. Cualquier cambio que sufra el exponente en las exponenciales me implica que esa función internamente tiene que ser derivada. Vamos con la otra que tú escogiste, la 8. Vamos a hacer en otra página porque no creo que me alcance. 8. Logaritmo, cuando está log, recuerden que el log es lo mismo que logaritmo en base 10, ¿no? Y cuando está ln es logaritmo en base log de la raíz de 1 más x log de la raíz de 1 más x sobre la raíz de 1 menos x. O sea, la raíz va hasta abajo. Entonces, primero, antes de cualquier cosa, hay que identificar que yo tengo una raíz. Como tengo una raíz, hay que hacerle cambio de lenguaje, ¿cierto? Antes de arrancar. Bueno, cogiste una de las que yo estaba pensando para regla de la cadena. Entonces, f de x la vamos a trabajar es log, voy a abrir paréntesis, 1 más x sobre 1 menos x, todo elevado a la medio. ¿Sí? Resulta que aquí ya cuando hicimos el cambio de lenguaje, observamos que tenemos una compuesta de funciones, o una composición más bien, una composición de funciones. Entonces vamos a tener que aplicar regla de la cadena. Lo primero es identificar, hay tres funciones ahí. Está la función logaritmo, está la función potencia cuyo exponente es a la 1 medio y está la función cociente, ¿cierto? Entonces nos toca identificar de esas tres funciones cuál es la más externa. Recuerden que la regla de la cadena se aplica de la más externa a la más interna. Normalmente cuando habíamos trabajado en regla de la cadena teníamos una externa y una interna. Aquí hay varias. La más externa, ¿cuál será? Logaritmo, el cociente o la potencia. ¿Cuál sería, John Fred? En confianza porque no estamos sino los dos. Muy bien, logaritmo. Entonces, logaritmo es la más externa. Ahora, como hay otra, nos toca la intermedia. ¿La intermedia cuál sería? Se nos queda el cociente y la potencia a la 1 medio, con exponente a la 1 medio. ¿Cuál crees? Ajá, la potencia a la 1 medio. Y pues si ya no queda más, la más interna es el
cociente. El cociente sería la interna. Voy a poner aquí una rayita para que quede separado este análisis que hicimos. Entonces vamos ahora sí a empezar a derivar. Como vamos a aplicar regla de la cadena, arrancamos por la más interna a la más, la más externa a la más interna. ¿Listo? Entonces, como vamos a aplicar regla de la cadena, la más externa. Hola Nairo, ¿cómo estás? Bueno, entonces la más externa es logaritmo. Me devuelvo acá. Nairo, ¿de qué curso es? ¿De informática? Ese John Frey está molestando a Nairo. Bueno, entonces venga, miramos acá. Vamos, Nairo. Entonces para que te pongas en línea con nosotros. ¿Listo? Entonces, estamos trabajando f de x igual al logaritmo de la raíz de 1 más x sobre 1 menos x. Entonces, lo primero cuando tenemos raíces es hacer cambio de lenguaje. Entonces, como hacemos cambio de lenguaje, entramos aquí y decimos log de 1 más x sobre 1 menos x todo elevado a la 1 medio porque son raíces. ¿Listo? Y aquí observamos que tenemos una función que está compuesta o se ha hecho una composición de funciones. Son 3. La más externa es log, o sea, logaritmo en base 10. Esta. La intermedia es la potencia elevado a la 1 medio. Y la más interna es el cociente. Entonces, en ese orden vamos a aplicar la regla de la cadena. Se deriva la externa por la interna, así como hay 3, entonces sería la externa por la intermedia hasta llegar a la más interna. Entonces vamos a arrancar f' de x. Primero derivamos la más externa, logaritmo. Entonces vamos a recordar cómo se deriva logaritmo. Entonces si yo tengo logaritmo en cualquier base 10 por ejemplo, eso es f' de x es igual a 1 sobre x por logaritmo natural de a. ¿Sí? Eso estaba por acá. Esperen que creo que puse aquí un errorcito. Esperen un momentico. Que creo que copié mal la fórmula. Espérenme un momentico. Reviso acá. Ah, sí, es al revés. Sí, tuve ese errorcito. Es logaritmo en base a de e. Entonces la formulita, aquí la anoté mal. No, es que aquí yo puse logaritmo natural. Es logaritmo aquí, la formulita, allá estaba bien, pero aquí al pasarla a esta hojita, la copié mal. ¿Sí? Logaritmo en la base que estoy trabajando, en base a, de e. Y acá, cuando el logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿por qué? Porque quedaría, la base del logaritmo natural es de
logaritmo en base de b, eso es 1. Esta parte estaba bien, la que estaba mal copiadita era esta. Yo había puesto aquí la e y aquí la a, ¿sí? Era al revés. Y acabo de devolverme a la original que pegué de la guía de acompañamiento. Si ven que la base A es A y la otra es E. ¿Listo? No, fue simplemente una anotación. Pues me di cuenta a tiempo porque sí es una anotación que cambia todo. Aquí va la base y aquí va E. ¿Listo? No, no, porque A puede ser cualquier base, mientras que E sí es una sola, el número de euros. ¿Sí? Entonces, derivada del logaritmo natural es 1 sobre X por su derivada interna en caso de que acá tenga algo diferente. Y derivada en cualquier base diferente a la E. Logaritmo en base A de X es 1 sobre X por el logaritmo en base A de E. Y ese era el error que tenía. ¿Listo? Alguien alzó la manita. Porque sonó. El cuadro está en el material, Nairo. Este cuadro está en el material. Lo que pasa es que yo lo copié unas partes, porque es que ahí yo les puse bastantes formulitas, porque pues no todas son esas, sino que con estas voy a trabajar, que son las que más se usan y ayudan a explicar. Mira, voy a ir acá a compartir pantalla, ya que preguntas, eso está. Entonces me voy a ir acá, por ejemplo, a esto. Cualquiera de los dos grupos está esto en su unidad. Guía de acompañamiento, unidad 3, la derivada. Y aquí hice reglas de derivadas de funciones. Voy a picar acá y lo abro. Miren acá. Miren esas son las mismas que hemos trabajado. Entonces la del logaritmo, miren acá. Sino que, miren que eso tiene fórmulas dependiendo de cuando trabajen funciones hiperbólicas, que se las trabajan más en cálculo integral, pero entonces ahí ya van teniendo material. Realmente vamos a trabajar hasta aquí, esta función logaritmo natural. Las hiperbólicas las van a trabajar es ¿en qué? En su curso de cálculo integral. Aquí están las funciones arco, mire las cosecante, función secante, por acá está la función ¿qué? Trigonométrica tangente, coseno, seno, está la regla de la cadena, esta es la regla de la cadena, función de una función, que esto es para derivada implícita, que ahorita lo vamos a trabajar, está lo que se había dicho. Lo que pasa es que yo grabé unos pantallazos, mira que está con el mismo tipo de letra y todo, entonces eso ustedes lo tienen en su guía de acompañamiento. ¿Listo? Ay, ay, Nairo, lo está molestando mucho. Bueno, vamos acá enseguida. ¿Listo? Entonces yo lo que hice, ya saben, no es algo aparte, lo que hice fue copiar. Entonces, bueno, vamos a otra vez acá, vamos a concentrarnos en la externa, es logaritmo. Entonces, como es logaritmo, vamos a aplicar lo que ahí dice. Dice, eso es 1 sobre X, miren dónde está la X, que la voy a... es lo que está aquí en el argumento, ¿cierto? Entonces, mi X es todo esto. Entonces queda 1 sobre 1 más X sobre 1 menos X, todo esto elevado a la 1 medio. ¿Sí? Voy a devolverme. Ya hice esto. Logaritmo en base a, es decir, la base que yo tengo acá, de.
que está también aquí en las fórmulas. ¿Sí? Entonces, logaritmo en base a. Por logaritmo. ¿Cuál es la A? Cuando está log, recuerden que cuando está log, yo dije acá, es logaritmo en base 10. Entonces, logaritmo log en base 10 de. Voy a ponerlo otra vez aquí en base 10 por si se nos olvida aquí. Listo, ya hice la externa. Ahora por derivada intermedia. La intermedia es la de la potencia, cuyo exponente en este caso es 1/2. Entonces, vamos con esa. Esa la voy a poner con vino tinto. Ya hice la externa, ahora vamos con la interna. Entonces sería de la potencia. Esta. Entonces, cuando es potencia, lo que es el exponente queda como cociente, perdón, como coeficiente 1 más x sobre 1 menos x elevado a la 1/2 menos 1. ¿Sí o no? Listo, ya hicimos la intermedia. Ahora borro aquí esta y vamos a hacer la interna. La interna es con azul. La interna es un cociente. Entonces vamos a multiplicar por el cociente. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el cociente. Esto ahora sí. Entonces, ¿cómo era la derivada del cociente? Miramos acá, derivada del cociente es esta, ¿no? El denominador, elévelo al cuadrado. Entonces, vámonos acá. 1 menos x va al cuadrado. Arriba, derivada de la función de arriba. Voy a dejarlo expresado. 1 más x, derivada de la función de arriba por la función de abajo. Menos, derivada de la función de abajo por la función de arriba. Lo pongo de segundo porque me gusta ponerlo en ese orden, en el mismo orden. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? 1 sobre 1 más x sobre 1 menos x a la 1/2, por ahora dejémoslo así, por logaritmo en base 10 de e, por 1/2, por 1 más x sobre 1 menos x a la 1/2 menos 1, eso sería menos 1/2, por entonces 1 menos x al cuadrado y arriba derivada de 1 más x, derivada de 1, 0, derivada de x, 1 por 1 menos x menos derivada de 1 más x también, perdón, derivada de 1 menos x sería menos 1, ¿cierto? Derivada de 1, 0 y derivada de menos x, pues menos 1. Listo, voy a copiar esto para pasarlo a otra página. Lo subo. Bueno, así se me quedó esto. Listo. Entonces seguimos haciendo esas cuentas. Prima de x. Entonces voy a arreglar esto un poquito. Miren. Esta primera se le puede aplicar producto de extremos sobre producto de medios. Entonces la voy a dejar así. 1 menos x sobre 1 más x todo elevado a la 1/2.
Producto de extremos sobre 1 sobre producto de medios. El denominador de 1 pues es 1 mismo. Entonces quedó 1 menos x sobre 1 más x. No acepta la potencia. A ver, recuerden propiedades. Si yo tengo raíz enésima de a sobre b, eso es la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b. Entonces yo puedo jugar con ellas como quiera. Esto es 1 más x a la 1 medio dividido en 1 menos x a la 1 medio. Entonces se puede cambiar. ¿Listo? Por logaritmo en base 10 de e, esto es un número, por 1 pues me da logaritmo en base 10 de e, sobre, voy a subir esto un poquito, sobre 2. Este fue el de arriba, denominador 1, 1 por 2, 2. Por, aquí está el exponente negativo, significa el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo entonces quedaría 1 menos x aquí arriba sobre 1 más x. ¿Listo? Por, vamos a hacer las cuentas acá, queda 1 menos x al cuadrado. Para esta, 1 por 1 menos x, pues queda 1 menos x. Ah, sí, falta la potencia. Y la potencia quedaría positiva por lo que le apliqué ya el inverso multiplicativo. Y aquí quedaría menos con este menos, ojo. Entonces nos queda más 1, ya puedo romper paréntesis, más x. Y f' de x sería igual. Mira acá. Bases iguales. Este y este, los exponentes se suman. Entonces quedaría, se está multiplicando 1 menos x sobre 1 más x, elevado a la que 1 medio más 1 medio, me da 1. Es el número 1, no es la derivada. Por logaritmo en base 10 de e sobre 2 por, y acá este menos x con este x se va por 2 sobre 1 menos x al cuadrado. Y podemos ponerlo de la siguiente manera, como el exponente es 1, voy a escribir aquí 2, voy a dejar las constantes, logaritmo en base 10, perdón, este 2 se va, ¿cierto? Mírenlo. 2 de aquí abajo, con 2 de aquí arriba se va. Entonces me queda logaritmo en base 10 de e, queda arriba por 1 menos x sobre 1 más x a este lado. Estoy copiando este acá. Y ahora este queda por, como se fue el 2 de acá arriba, 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Miro que se puede ir. Se puede ir esta con una de acá. Entonces, ahora sí, quedaría 1 por logaritmo en base 10 de e, queda logaritmo en base 10 de e. Dime. A ver, simplemente lo que le hice fue cambiar de orden. Esto es un número, esto es un número. Entonces, como es un número, se pone, pues, digamos que por costumbre uno pone los coeficientes de primera. Entonces queda logaritmo en base e de 10. ¿Qué pasa? Este 2 con este 2 se van. Por eso no hay ningún 2. ¿Listo? Ahora, esto 1 menos x sobre 1 más x, ¿por qué me dio el exponente 1? Este con este se estaban multiplicando. Bases iguales, los exponentes se suman. Y 1 medio más 1 medio, pues me da 1. ¿Sí?
Y como es exponente 1, pues no se escribe. Entonces yo lo puedo escribir 1 menos x simple sobre 1 más x. ¿Listo? Entonces, ¿qué quedó aquí a este lado? 1 menos x al cuadrado en el denominador. Se puede ir uno de arriba con uno de abajo. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda 1 más x aquí abajo por 1 menos x, porque acuérdate que si esto estaba al cuadrado, se fue solamente 1 del denominador. Y ustedes pueden dejar la respuesta así, o pueden dejarlo como diferencia de cuadrados. Recuerden que esto es la diferencia de cuadrados, 1 al cuadrado 1 menos x al cuadrado, que las hemos usado tanto en límites. ¿Listo? Bueno. Y vamos a la última parte, a trabajar derivación implícita. Voy a copiar acá el taller una parte de derivación implícita. Bueno, entonces dice calcular las siguientes derivadas implícitas. Entonces aquí la derivación implícita es sencilla. Vamos entonces a mirar que en la derivación implícita ustedes tienen que primero mirar que se aplica, o normalmente uno la aplica cuando yo no tengo una función como las anteriores donde está despejado y en términos de x, ¿sí? Sino que está todo como mezcladito, la x con la y, y pues también pasa que cuando uno intenta despejar una función, una variable en función de otra, pues a veces no es posible. Entonces ahí recurrimos a la derivación implícita. La derivación implícita lo que me está diciendo es que usted va a derivar normal, pero tiene que tener en cuenta con respecto a quién está derivando. Entonces, voy a derivar y, pero con respecto a quién, a x. Aquí es la que me dice con respecto a qué variable estoy derivando. ¿Listo? Entonces vamos acá. Voy a coger la primera para entenderla más fácil. 6x menos 2y igual a 0. Entonces, ojo acá. Voy a derivar la primera. 6x, 6. Derivo con respecto a x. La derivada con respecto a x es 1. Me pregunto, ¿yo derivé con respecto a x? Sí. Entonces no hay ningún problema. Menos 2. Voy a derivar y. La derivada de y es 1. La derivada de y es 1. Pero acá, ojo, miren con respecto a quién me estaba diciendo. Me estaban diciendo con respecto a x. O sea que miren, la primera parte usted deriva y como si fuera x. Pero luego se pregunta, ¿yo derivé con respecto a x? No, derivamos fue con respecto a quién. A y, ¿cierto? Y la orden era derivar con respecto a x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese 1, aclaro acá, escribo el factor de derivación de y de x acá al lado. ¿Por qué? Porque derivé con respecto a una variable que no era la que estaba yo trabajando. Y la derivada de 0, pues es. Y hago las cuentas. 6 por 1, 6, menos 2 por 1, 2 de y de x igual a 0. Y despejo, porque recuerden que yo necesito despejar la derivada. Entonces, este menos 6, le aplico el inverso aditivo, quedaría, quedaría menos 6. Aquí es menos 2. Menos 2 está multiplicando, le aplico el inverso multiplicativo, me quedaría acá menos 6 sobre menos 2, y de y de x sería igual, menos por menos da más, 6 dividido en 2, 3. Y ahí encontré la derivada. En derivación implícita se van a dar cuenta que aquí sí trabajamos la notación de y de x. Entonces, en términos como prácticos, ¿usted qué hace? Deriva normalmente.
Pero tiene cuidado, cuando derive por y o por la variable que no le correspondía, le aplica el factor de derivación. Voy a coger esa misma y ahora la voy a derivar, esta la hicimos con respecto a x, la voy a derivar con respecto a y. Miren acá, para que se den cuenta que no es lo mismo. 6x menos 2y igual a 0. Ahora a mí me interesa es derivar a x con respecto a y. Entonces aquí la variable importante es y. Entonces vuelvo, cojo acá. Derivada de 6x, derivada de 6x quedaría 6, derivada de la x es 1. Pero ojo, aquí derivé con respecto a x. Entonces, me estaban pidiendo no con respecto a x, sino con respecto a y. Entonces multiplico de x de y menos derivada de 2y, entonces quedaría 2 derivada de y, 1. ¿Era con respecto a y? Sí, listo, no pasó nada. Y derivada de 0, pues 0. Lo que hago es 0, lo hago a la derecha, que es derivar. 6 por 1, 6 de x de y menos 2 igual a 0. Entonces 6 de x de y es igual a, está restando, el inverso sería sumando, de x de y es igual a 2 sextos. Entonces la respuesta me daría de x de y, la derivada, sería 1/3. Ahora, en términos prácticos, ¿cómo hacemos para saber si estamos derivando con respecto a x, como en este caso, o con respecto a y? ¿Sí? Me dicen, derive implícitamente. Si me dicen, por notación, derive implícitamente, y no me dicen con respecto a qué variable, vamos a tomar automáticamente que me están pidiendo de y, de x. Si yo quiero esta, de x de y, yo les digo, derive implícitamente con respecto a y, o derive implícitamente, tenga en cuenta que es de x de y. Pero si no le aclara nada, si no le dicen nada, usted siempre va a hacer esta. O sea que derivada implícita, aquí como nos están diciendo, entonces es de y, de x. Algo así como cuando trabajamos parte entera. Parte entera, cuando yo les digo solamente parte entera, estamos trabajando parte entera al menor. Pero si ya a mí me interesa que diga parte entera al mayor, yo les escribo, hagan parte entera teniendo en cuenta al mayor. Pero si no, si les digo simplemente parte entera, ustedes saben que es al menor. Aquí, si les digo deriva implícitamente, ustedes saben que es de y, de x. Si yo quiero es esta, yo les especifico. ¿Listo? Porque ahí uno de ustedes me hizo esta pregunta. Ah, Nairo. Vamos a mirar otra de estas y miramos con trigonométricas. Trigonométricas es aplicar los casos que hemos visto. A ver. Ah, bueno, voy a hacer una implícita, una de R, ¿cómo así de R? ¿De las que tienen respuesta? No, de las que tienen respuesta no. Porque precisamente les puse la respuesta para que ustedes se guíen. No, de las que tienen respuesta no. Porque les di la respuesta. ¿Listo? Voy a ponerles una implícita que pongamos trigonométrica y que además vamos a poner regla de la cadena. Miren acá esta que es bien bonita. Sí. Sí. Ah, ¿tú pensabas que era otro ejercicio? No. Es esta, la respuesta es esta. Esta, la respuesta es esta. En cada ítem, en unos ítems les puse la respuesta, porque es un poquito más elaboradita. ¿Listo? Otra voz, no entiendo. Nairo, ¿a qué te refieres? Ah, ok.
Entonces voy a ponerles una con regla de la cadena. Pero es cierto que como la voy a hacer implícita, igual a coseno de x. Entonces derive implícitamente. Esta está mejor que las que puse, ¿cierto? Que está muy sencilla, esta está mejor. Derive implícitamente, entonces como esa es la función, digo yo, derive implícitamente, así como está, es como de x de y de x. No, no es x de y, es de y de x, mire. Ajá. Entonces, primero pongan de y de x, o sea que aquí la variable importante es con respecto a x, ok. Entonces ya sabemos, vamos a arrancar. Derivada de x al cuadrado, 2x, ¿cierto? ¿Es con respecto a la variable x? Sí, no hay problema. Más, aquí tengo seno, tangente y xy, o sea, tengo una función compuesta. Entonces, con fucsia, la más externa, ¿cuál es para la otra? ¿Seno, tangente o xy? Seno, perfecto. La intermedia con azul, tangente, muy bien. Y la con verde, la interna, pues ya no quedó sino xy. Entonces empezamos en este orden. Derivada de seno. Derivada de seno, coseno, muy bien. Dice coseno de x, muy bien, pero aquí la x es esto grandísimo. Entonces es coseno de todo eso. Tangente de x por y. ¿Listo? Por la derivada intermedia. Derivada de tangente, ¿cuál es? A ver, si no se acuerdan, yo por aquí, esto que les puse, sí, miren. Derivada de tangente, secante, cuadrado, ¿no? El cuadrado, ojo. Por la derivada interna, porque aquí está suponiendo que hay derivada interna y en nuestro caso la hay. Entonces, por secante al cuadrado, dice de todo lo que está ahí adentro, que es xy. Por, ahora la verde. La verde es xy. Por la derivada de xy, y aquí sí empezamos. Esto es un producto. Entonces vamos a aplicar la regla del producto. Dice, derivada de la primera función, la derivada de x, ¿cuál es? Uno. Por la segunda función sin derivar. Ahí no hubo ningún problema porque la primera función era con respecto a x. Bien. Más, aquí sí va a haber. Derivada de la segunda función, la derivada de y, ¿cuánto es? También 1, ¿sí? Fuera igual que la otra, solo que aquí yo derivé con respecto a y. Entonces, ¿qué debo hacer? Después de derivar, multiplicarle por qué? Por de y de x. Ajá. Entonces ya derivé la segunda función, dice por la primera función sin derivar, que es x. Ojo, esto es de x, no me vayan a cancelar estos x de acá porque no.
no son iguales, ¿no? No es lo mismo derivada con respecto a x que, y listo, ahí acabamos toda esa interna. Igual a quién, derivada de coseno, que es menos, con el menos no se les olvide, menos seno de x. Y como derivé con respecto a x, queda igual. Ahora hay que despejar ¿qué? De y de x. Esa es la que toca despejar. Entonces, miro, este 2x que está sumando, aplico el inverso multiplicativo. Entonces me queda aquí, coseno de tangente de x por y por secante al cuadrado de x por y por 1 por y, pues ya dejemos y, ¿cierto? Más 1 por x de y de x igual a menos seno de x, este 2 que está sumando, le aplico el inverso, o sea quedaría menos 2x. Ahora, ojo que todo esto está multiplicando, entonces todo esto está multiplicando, le aplico el inverso multiplicativo, entonces queda ahora dividiendo, quedaría y más x de y de x a la izquierda y a la derecha quedaría menos seno de x menos 2x sobre, todo esto va a pasar coseno de tangente de x por y, cierro acá, por secante al cuadrado de x por y. Paréntesis acá. Listo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Todo esto está multiplicando, todo esto pasa acá. Pues no me gusta usar el término pasa a dividir, me gusta más decir que aplica el inverso multiplicativo. Pero pues en términos prácticos sí es eso. Pues voy a subir esto, que era lo que íbamos. Ay, no. Ya, porque no voy a volver a escribir todo eso. A ver, otra vez intentamos pegar. Entonces, ¿qué me queda aquí? Recuerden que la idea es despejar de y de x. Entonces este y está sumando, quedaría acá x de y de x igual a menos seno de x menos 2x sobre coseno de tangente de x por y por el secante al cuadrado de x por y. Este y está sumando, entonces aquí quedaría menos y. Se borró. Y por último, este x está multiplicando, entonces de y de x pasa a dividir. Entonces menos seno de x menos 2x sobre coseno de tangente de x por y por secante al cuadrado de xy menos y. Entonces pasa a dividir, entonces pasa al denominador, ¿cierto? Entonces multiplica este denominador y aquí hay otro denominador. Y esta sí sería la respuesta. Entonces aquí el meollo del asunto es tener, mejor dicho, casi que todo cálculo diferencial es muy fácil entender los conceptos y qué hay que hacer. El meollo del asunto está en que hayamos pasado con buenas bases de matemáticas básicas, todo lo que son las operaciones algebraicas para
pues no perdernos en este trabajo. Entonces vamos a dejar ahí, muchachos. El sábado nos vemos a las 9 de la mañana. Si hay alguien que quiera venir presencial, pues yo lo hago. Yo estoy aquí en la universidad, en el tercer piso, en la sala multipropósito, y empezamos a mirar aplicaciones o preguntitas que tengan ustedes del taller. La idea es que revisen el taller, miren los videos, para que pues tengan preguntas. ¿Cómo así que cómo se resuelve un cuadrado? Ah, no, pues es que secante al cuadrado, aplicas, es que eso depende. Si tú quieres, depende del problema. Si usted quiere trabajar la identidad trigonométrica, pues secante al cuadrado sale con tangente al cuadrado, miras ahí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, acá simplemente es que tú sepas que la derivada de tangente es secante al cuadrado. Ahora, ¿de dónde salen? Pues se tocaría coger un libro de trigonometría de décimo y mirar cómo es que se sacan con el círculo, el radio, las identidades trigonométricas. Pero pues aquí no tienes que aplicar las identidades trigonométricas. Ahora, también depende del problema. A veces secante al cuadrado yo no la necesito con identidad trigonométrica que use tangente. Si no secante, yo sé que es 1 sobre coseno. Y como es al cuadrado, entonces es 1 sobre coseno al cuadrado. Entonces yo voy a usar 1 coseno al cuadrado, pues de X o de Y. Pero eso sí ya depende del problema. ¿Listo? Mejor dicho, impriman esas reglas que yo les di o guárdenlas en su tablet y ténganlas a la mano, porque no tienen que no tienen que aprendérselas, aunque ya con el tiempo uno, como las que más usa son estas que yo les bajé de la misma guía de acompañamiento, pues esas sí se las aprende uno. Pero bueno, de pronto los arcos, las funciones inversas, arcoseno, arcocoseno, esas sí se le olvidan a uno. A mí a veces se me olvidan porque las derivadas casi no uso eso. Pero si ustedes tienen su guía al lado de las notas, pues pueden hacerlo. El sábado vamos a empezar con los dos primeros temas de aplicaciones del taller 2D, que es límites usando trigonometría y gráficas de funciones, usando todo esto de la derivada. Pero límites usando trigonometría, no, como me das al lado de trigonometría, límites usando o aplicando derivadas. ¿Listo? Y frente a las notas todavía no. Todavía no. Acuérdense que el sábado pues ya me comprometí a que ya estaban, ¿listo? Y venga, miramos, echamos un ojito. A ver si ya está el MP4. Ya está el MP4, muchachos. Entonces ya lo pueden bajar. Les voy a mostrar acá. Compartir. Este es el de Industrial A. Entonces dice Videoconferencia Unidad 3, la derivada, abrir 4, segunda grabación. Escogen este, lo copian, lo pegan aquí en una nueva ventana. Y ahora si ven que sale en formato Blackboard o en formato MP4, ustedes pican en el que quieran. Si tienen en formato MP4, pican ahí, esperan que abran y recuerden que espera que compile acá, aquí en la flechita ustedes lo pueden bajar y ahí ya empieza a bajar y a descargar. En el caso de los de ingeniería informática, como ellos entraban el lunes directo, el MP4 está aquí al lado del Blackboard. Entonces ellos pican acá, ¿listo? Entonces ya está el MP4 del anterior, ¿listo?
Bueno, Negros estuvo en la videoconferencia en vivo. Entonces quedamos así, muchachos, nos vemos el sábado. Hasta luego y que tengan muy buena noche. Que descansen.